Lectura Cero. El evento literario más grande e importante del estado de Hidalgo tiene muchas personalidades. Lo mejor y lo más esperado en un espacio de diálogo, charla y debate. UAEH. Esto es Lectura Cero. Bienvenidos. Me da mucho gusto recibirles y que nos hagan favor de sintonizarnos en una emisión más de Lectura Cero. Les saluda Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro, y por supuesto, como todas y todos ustedes saben, estamos transmitiendo a través del Sistema Universitario de Medios Autónomos, SUMA, desde Radio UAEH Tulancingo en su frecuencia 91.1 de FM, desde la ciudad universitaria de Tulancingo. Y también, como siempre, me da mucho gusto poder saludar a quienes nos sintonizan a través de Radio UAEH Pachuca, Radio UAEH San Bartolo y Radio UAEH Huejutla en su frecuencia 99.7. Le agradezco a nuestro productor Santiago Castillo y a Salvador Avilés, quien nos hace favor de acompañarnos en los controles. Esta mañana me da en verdad mucho gusto poder compartir los micrófonos de Suma Radio con la escritora Angélica Palacios López. Bienvenida, Angélica, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias. También le doy la más cordial bienvenida a Marlene Corona y a Mónica Navarro. Ellas estarán platicándonos tanto del ámbito editorial como también podremos platicar sobre El silencio compartido y otro libro más también muy interesante que ya de viva voz ellas nos estarán platicando al respecto de esto. Como siempre también le agradezco a nuestro querido amigo José Miguel Alba Marquina, que nos hace favor de acompañarnos en esta nueva emisión de Lectura Cero. Así es de que sean ¿Qué tal? todas, Buenos días. Gracias, Miguel, bienvenido. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Lectura Cero. Los invito a escuchar un promocional de la próxima edición de la Feria Universitaria del Libro, que está llegando al 38 y que se llevará a cabo del 29 de agosto al 7 de septiembre con República Checa como invitado de honor y con el tema Ciencia de Datos. Después de escuchar este promocional, podremos escuchar también el currículum breve de nuestra escritora de esta mañana, Angélica Palacios López. Escuchemos, por favor. Bienvenidos todos. Lectura Cero. Diálogo, charla y debate. Feria Universitaria del Libro es el espacio de encuentro, difusión y divulgación editorial con las más prestigiadas editoriales y autores, formando lectores en el marco de uno de los festivales artístico-culturales más importantes del país, propiciando el mercado de negocios, vinculando las actividades académicas y el desarrollo de la universidad con las instituciones educativas de los diferentes niveles y con su entorno a través del turismo cultural. En este 2025, la FUL se llevará a cabo del 29 de agosto al 7 de septiembre. República Checa será el país invitado de honor, teniendo como tema Ciencia de Datos. Feria Universitaria del Libro, donde a las letras no se las lleva el viento. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Amor, orden y progreso. Lectura Cero. Diálogo, charla y debate. Angélica Palacios López nació en la Ciudad de México en octubre de 1970. Estudió Ciencias de la Comunicación, ha publicado artículos y entrevistas en el suplemento cultural El Búho del periódico Excelsior, así como poesía en la sección cultural de El Financiero. Fue voluntaria en el programa Nosotros entre Libros. Ha fungido como mediadora de lectura en escuelas primarias públicas. Ha recibido asesoría del poeta Arturo Córdoba en el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Le acompañan sus editoras Marlene Corona y Mónica Navarro, ambas directoras de Té de Querer Editorial. Angélica Palacios López, bienvenida a Lectura Cero. Lectura Cero. Diálogo, charla y debate. Muy bien, pues muy interesante lo que sabemos ahora de manera muy breve de nuestra invitada Angélica Palacios y desde luego de Marlene y
de quienes son Marlene y Mónica, que son las directoras de Té de Querer, que es precisamente la editorial que está impulsando la obra de nuestra invitada de esta mañana. Nuevamente, bienvenidas. Bienvenido, mi querido amigo José Miguel Alba Marquina. Angélica, algo de lo que a mí me llama mucho la atención, por supuesto, en esta breve reseña, desde luego el que sea una escritora, pero también algo muy importante y tiene que ver mucho con lo que hacemos, con los objetivos primordiales de la Feria Universitaria del Libro, que es el que también sea mediadora de lectura, de lo que platicaremos, por supuesto, un poco más adelante. Ahora, permítenos saber cómo son tus inicios en la escritura, qué te inspira a escribir, por qué esa fase de tu vida como escritora. Bien, pues creo que el inicio se remonta a mi niñez, cuando yo era muy, muy tímida, realmente no platicaba mucho con la gente, y mi abuelo, que vivía en Oaxaca, siempre me decía, cuéntame algo, platícame algo, y yo no sabía cómo iniciar la conversación hasta que empecé a enviarle cartas. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que podía comunicarme con mucho más facilidad escribiendo. Y además, mi abuelo también escribía poesía, escribía canciones, y pues es algo que me fue alimentando, que me fue enamorando de lo que es el lenguaje escrito, y sin darme cuenta yo empecé a escribir desde muy joven, pero no lo había hecho de manera pública hasta cuando salí de la universidad. Y tu obra es incólume, y precisamente nos gustaría, Angélica, que nos pudieras platicar un poco más sobre esta obra, la obra que vamos a presentar próximamente en la FUL. Ya platicaste un poco tu pasión, bueno, desde ahí inicia, pero sabemos que se retomó en Té de Querer recientemente en esta editorial, en donde Marlene, Mónica te abrieron las puertas. Primero, platícanos un poco cómo llegaste con ellas y qué vamos a encontrar en Silencio Compartido, un viaje poético que nos invita a recorrer caminos de paisajes a través de los que podemos platicar. Sí, mira, fue muy, muy interesante la forma en que nos conocimos, Marlene, Mónica y yo, porque fue a través de un libro que ellas editaron con muchas voces femeninas, hablando de las mujeres, del dolor que se sufre por la violencia. Hicieron un libro precioso que se llama Te quiero viva. Te quiero viva, que además, dicho sea de paso, el año pasado se presentó en la FUL de Pachuca, precisamente. Ajá. Y entonces fue así como yo las conocí, asistí a un par de presentaciones, y de entrada me parecieron mujeres muy, muy valientes por hacer un libro sin fines de lucro, y contando cosas tan importantes, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Entonces, cuando yo ya estaba en el proceso de escritura de mi libro, empecé a buscar dónde podría publicar, y sondeando cómo estaba el ambiente, y entonces me acordé de ellas y dije, pues nada pierdo con platicarles de mi proyecto. Y pues afortunadamente sí me dieron la bienvenida y me apoyaron mucho en el proceso de la edición, y sobre todo que son personas muy, muy cálidas, que van más allá de lo profesional, ¿no? Entonces creo que hicimos un libro realmente hermoso en todos los aspectos. Historias en calcetines fue la obra que se presentó en el marco de la Feria Universitaria del Libro el año pasado, y en donde yo tuve la oportunidad de conocer quiero confirmar si fue también a ambas, a Mónica y a Marlene. Bueno, pues ya tuvimos nosotros el privilegio
una obra estupenda, una obra con una temática muy dolorosa, fuerte, puntual, pero que sin duda abona precisamente a ir, que pudiéramos ir dejando atrás esa práctica tan vil de la violencia hacia las mujeres. Esperemos que precisamente con acciones como estas podamos ir abonando. Marlene y Mónica, coméntenos por favor acerca de Té de Querer. Nosotras dos somos una escuela de escritura, estamos por cumplir 8 años, el 21 de junio nos tiene muy emocionadas. Comenzamos dando un taller de escritura emocional, conectábamos a la gente con las emociones, los poníamos a escribir, y ahora 8 años después ya damos clases en línea, tenemos alumnos de muchos lugares del mundo, no solamente de Ciudad de México, y ya no solamente damos talleres donde ayudamos a la gente a conectar con su emoción, ya damos talleres mucho más técnicos. Nos convertimos en editorial porque descubrimos que hay un montón de gente allá afuera con buenas historias que contar y el don de la escritura. Y ahora ya este es nuestro 5º libro con Angie, nos dio el honor de publicar su libro Silencio Compartido. Así es. Y fíjense, precisamente hablando de esto, bueno, comentábamos, efectivamente, entonces ahí la confusión fue porque hay una anécdota para los que nos están escuchando allá a través de la señal de Suma Medios, que en el pasillo nos encontramos con Marlene y con Mónica e intercambiamos con el otro libro, no solo el de calcetines. Pero precisamente vamos más adelante nos van a platicar que además de Silencio, qué otra obra o qué otras obras por ahí, sorpresas que nos tienen para esta feria. Pero, Angélica, nos gustaría que nos platicaras precisamente cuál es el mensaje principal de esta obra, qué puede encontrar el lector en este silencio compartido, en este relato poético, qué es lo que va a encontrar el lector y cuál es el mensaje principal que deseas transmitirle a los lectores con tu obra. Bueno, Silencio Compartido es un espacio muy íntimo en el que yo invito a la gente a que se acerque a conectarse con sus emociones. Son emociones universales de las que hablo en este libro. Cada poesía es como un momento muy cercano. A veces hablo de segundos que han sido muy intensos que yo he sentido y como que los desmenuzo un poquito con palabras para revivirlos, para encontrarme con otro ser humano. Hablo de emociones muy profundas como es el amor filial, maternal, con la pareja, de todo el tipo de amor que existe, en donde se combinan también emociones de dolor, de pérdida, de deseo de vivir. Es una vorágine de emociones en donde pues nos unimos los seres humanos y no importa de qué género somos o de qué planeta venimos, somos seres sintientes. Creo que de eso trata mi libro. Platícanos de tu experiencia el año pasado en la Feria Universitaria del Libro. ¿Qué opinas de esta feria? ¿Y qué significa para ustedes como editoras las participaciones en las ferias del libro? Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio, darles los buenos días. Bueno, el año pasado tuvimos una experiencia maravillosa en la Feria Universitaria del Libro. Fue muy divertida, muy enriquecedora. Tuvimos la oportunidad de presentar 2 libros, los 2 que sacamos el año pasado. Historias en Calcetines, que fue nuestro primer libro. Con ese nos inauguramos como editorial. Y la primera exposición fue la novela de Mónica, que es Aquí no hay novedad. La presentamos la noche anterior. Esa noche fue increíble porque aparte a mí me emocionó mucho, estaba desde abajo, ¿no? Normalmente estoy en el escenario y no es lo mismo. Me tocó ese día estar de espectadora en esa presentación maravillosa que nos hizo el honor de hacer la jueza Berta, y que fue una presentación divina, muy emotiva, porque el libro de Aquí no hay novedad es un libro muy doloroso,
y yo vi cómo ellas se conectaron en el escenario y volteaba a ver a los chavos, ¿no? Y a las chavas que estaban ahí presentes y los veía conmovidos. Eso creo que ha sido una de las experiencias más lindas, que eso solo sucede en las ferias universitarias del libro, déjenme decirles. Las ferias del libro todas son preciosas, pero las universitarias tienen un tono particular. Creo que los chavos y las chavas están muy abiertos a conocer cosas nuevas, están dispuestos. No llegan, como muchas veces en otras ferias, con la actitud de, yo ya me las sé todas, y ¿no? Llegan como con la mente y el corazón abiertos, y fue una experiencia preciosa. Al día siguiente presentamos Historias en Calcetines, y bueno, para mí como maestra, ya con la parte docente, fue una experiencia preciosa ver esa cantidad de muchachas y muchachos interesados por el tema del que les estábamos hablando, que era precisamente el proceso de escritura. Al final de la presentación se acercaron tantas personas a preguntarnos cómo empezar a escribir, qué tenían que hacer, con esta sed de, como nos decía Angélica hace rato, nosotros empezamos a escribir desde niños, pero a veces no sabemos y ahora qué hacer con eso, mucho menos pensamos que eso puede ser una profesión, algo a lo que te puedes dedicar en la vida. Yo me acuerdo que yo a mi mamá le decía, es que yo de grande quiero ser poeta, y mi mamá lloraba, ¿no? Híjole, ¿qué hice para merecer esto, no? Y ahora creo que está bien padre que las chavas y los chavos, no importa la carrera que estén estudiando, que eso les decía yo el año pasado en la feria, estudien una carrera, es importante, la universidad te da una estructura, y muchísimos escritores y escritoras famosos estudiaron leyes, estudiaron arquitectura, estudiaron química, y todo eso enriquece tu creación literaria. Entonces, tenerlos así de cerquita, con ganas de hacer algo más con su escritura, fue una experiencia de verdad maravillosa, y la feria es divina. Nosotras nunca habíamos ido, el año pasado fue nuestra primera vez, y sí fue una experiencia muy bonita. Qué bueno que vamos a repetir este año, estamos muy emocionadas, porque sí, es diferente, el tono de las ferias universitarias es diferente, y para mí estar cerca de los estudiantes es como el alimento para el alma. Entonces yo les agradezco muchísimo que nos vuelvan a abrir las puertas, porque sí es muy enriquecedor ver que a la gente le interesa tu trabajo. Y yo creo que sí es como ponerle una palomita más a lo que hiciste. Ya tienes un libro, ha sido un proceso larguísimo, y luego ver a las personas emocionadas por lo que hiciste, sí es como el broche de oro. Por eso, ojalá que nos vayan a ver, vayan a conocer a Angélica, a su trabajo, que hizo un trabajo extraordinario en este poemario, y que ojalá que las chavas y los chavos de estas nuevas generaciones se reencuentren con la poesía, porque a veces nos alejamos de eso pensando que es muy inútil, ¿no? ¿Para quién quiere poesía? Eso es inútil. Ahorita hay que hacer cosas que te den dinero, cosas que sean productivas, y se nos olvida que antes, como lo dijo Angie muy bien ahorita, somos seres humanos sintientes, y acercarnos a eso a través de la poesía, yo creo que van a vivir una experiencia maravillosa. Ojalá que nos puedan acompañar. Será un placer recibirlas. Miguel. Un gustazo, y precisamente, bueno, la expectativa ya lo avanzó Marlene, pues obviamente nos van a platicar ahorita también Mónica y por supuesto Angélica, que va a ser su primera participación en la FUL, pues qué esperan para esta FUL. Pero precisamente para retomar y ir cerrando sobre Silencio Compartido, hemos tenido el gusto de presentarlo en varios foros, en todos ellos lo tengo muy presente, en Coyoacán y en Toluca. Nos gustaría que nos platicaran las tres de manera breve cómo ha sido la recepción del público de Silencio Compartido, cómo lo han visto desde el punto de vista de autora, desde el punto de vista de editoras, y precisamente para Marlene y para Mónica, pues qué otra sorpresa nos tienen para esta FUL de 2025. Bueno, y la experiencia que te puedo comentar de las presentaciones de este libro, Silencio Compartido, creo que lo más importante es cuando conectas con las personas, cuando se acercan y te dicen, oye, yo sentí que a mí me pasó lo mismo, yo me acordé de mi mamá, o yo estoy pasando por un proceso en el que me sentí identificada con lo que dijiste, y eso es muy, muy interesante, y es muy, muy bonito saber que hay gente que vive las mismas cosas, cada quien a su manera, pero que
al final de cuentas sentimos igual o sentimos cosas muy parecidas, y es reconfortante saber que hay alguien ahí que es capaz de escuchar y que te puede decir, estoy en las mismas y la vida es hermosa. Entonces, no importa si hemos pasado por cosas muy, muy dolorosas, tristes, siempre hay motivos para seguir adelante, y que la gente me lo comente después de escuchar algo de mi poesía, para mí es realmente enriquecedor. Muy bien. Es una pregunta para las tres. Yo entendería desde mi propia perspectiva, desde mi propia experiencia de vida, que para escribir yo tendría primero que haber leído también mucho, además de haber vivido. ¿Qué han leído ustedes que les ha sido muy importante, definitorio para iniciar esa carrera como escritora y como editoras? Sí, bueno, pues a mí me gusta mucho leer la narrativa, además de poesía, pero en la narrativa me gusta mucho escritores que hacen descripciones muy, muy detalladas, que hacen prosa poética, y creo que eso nos ayuda a observar con más detalle la vida, para que cuando uno escriba vea que no es nada más como decir, y había un árbol, ¿no? ¿Cómo era ese árbol? ¿Qué te proyectaba? ¿Qué te hacía sentir? Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Alberto Ruiz Sánchez, es uno de mis escritores favoritos, pero pues también tengo otras visiones. Me gusta mucho José Emilio Pacheco. En fin, me gusta leer antologías de muchos autores para ver las diferentes formas en las que se expresan. Hay quienes hacen unas metáforas preciosas, hay quienes hablan muy, muy directo de las cosas con mucha crudeza, y que todas son expresiones muy válidas, y uno poco a poco va encontrando su propia voz, su propia forma de decir las cosas. Pues sí, básicamente creo que lo que más leo es narrativa y poesía. Bueno, pues yo creo que de niños, niñas, niñes, todos leemos lo que tenemos a la mano. O sea, yo leía los libros de mi abuelo, de mis tíos, que tenían buen gusto, porque empecé leyendo a García Márquez, a Poniatowska, pero no porque yo lo deseara, sino era lo que estaba ahí, y yo tomaba prestado, entre comillas, los libros, y con eso inició mi camino lector. Cristina Pacheco, a mi mamá le gustaba mucho Mar de Historias, que era esta columna de Cristina Pacheco, y nos sentaba en el piso a leernos cachitos. Creo que ahí nació mi amor por las letras. Y hoy de grande, pues creo que me gusta leer un poquito de todo. Pensaba mientras respondía a Angie que creo que procuro buscar a escritoras, escritores que están muy alejados de lo que escribo yo, porque es una manera como de que mi cerebro haga cosas diferentes, piense en discursos que quizás yo jamás diría, o quizás no de esa manera. Pienso en Alberto Chimal, en Alaíde Ventura, en Alana S. Portero, que son personas a las que admiro y que creo que yo jamás podría escribir como ellos, y me parece maravillosos y enriquecedores. Creo que la lectura también tiene que ver con eso, con asomarte a universos, escenarios, formas de ver el mundo que no tienen que ver con la tuya. Me gusta la pregunta porque creo que los lectores nacemos, ¿no? O nos hacemos, ustedes decidan, pero que también depende, como decíamos, que de dónde creciste, ¿no? Si había libros a tu alrededor. A mí cuando las mamás se acercan a mí me dicen, maestra, ¿cómo le hago para que mi hijo lea? Pues lea. No, pero quiero que lea él. Yo no, yo tengo muchas cosas que hacer. No, entonces va a ser muy difícil. Entonces yo crecí en una familia de lectores, agradezco mucho la vida haber nacido ahí, porque mi mamá era una gran lectora. Ella me presentó a la que sigue siendo, yo creo que mi autora favorita del mundo mundial, que es Perles Bock. Yo la leí porque mi mamá me leía en voz alta La Buena Tierra en las noches. Y mi hermano Rafa, que es un amante de las letras, de niña me jugaba conmigo a leer.
Y él me enseñó que la lectura era algo gozoso, así leí Tom Sawyer y los libros de Verne, y así me adentré. Ya más adolescente yo solita descubrí a Julio Cortázar, y a mí ese señor me hizo saber que escribir podía ser una profesión. Yo ahí dije, yo quiero ser eso, quiero dedicarme a eso. Ya fue más grandecita. Ahora mi intento es acercarme a escritoras y escritores contemporáneos, porque la literatura clásica es importantísima, pero también es importante saber qué se está escribiendo ahora. Leer a María Fernanda Ampuero, leer a Mariana Enríquez, a Arriaga, que acaba de sacar novela, y acercarnos a ver, te puede gustar o no, pero la lectura también es experimentación. Redes sociales donde las pueden seguir, Marlene. Nos vemos en Full, Maestro Alfaro. Claro que sí, nos pueden encontrar hasta en La Sopa, como usted querer. Así estamos en X, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Nos pueden encontrar como Tetas y Letras en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Tenemos nuestro podcast donde difundimos la lectura, recomendamos libros cada semana. Y si les interesa escribir, pues acérquense a nosotras, porque así nació Te de Querer, tenemos la convicción de que todas las personas tienen, aunque sea una gran historia que contar, y que la pueden contar en el género que quieran. No todos tienen el don para hacerlo como Angélica, con la poesía, la narrativa, con cuento. Acérquense, nos encuentran como Te de Querer en todo. Para cerrar, para despedirnos, agradecerles de manera muy puntual Angélica Palacios. Muchas gracias, Angélica. Nos veremos muy pronto en la Feria Universitaria del Libro. A Marlene Corona y a Mónica Navarro. Así es de que estamos encantados de haber compartido con ustedes este espacio. Muchísimas gracias a Miguel Alba Marquina. Y pues estamos despidiéndonos ya de esta emisión más de Lectura Cero. Se despide de ustedes Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro, y les invito a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Tengan un excelente día. Te invitamos a la reflexión a partir de los comentarios compartidos. Un nuevo episodio nos espera la próxima semana. Esto fue Lectura Cero. Hasta la próxima emisión.